Bienvenidos amigos desde el Cubre el Guadalhorce a otra nueva edición de este vuestro programa que en esta ocasión queremos dedicar a uno de los hitos referentes inevitables de la historia de nuestra comarca, como es Álora y el Museo de Álora. Es un punto inevitable que todos debemos conocer por la gran riqueza que tiene, y para ello contamos con la visita de María José Sánchez, su directora, que nos va a contar al detalle cómo es el museo. Bienvenida, María José. Hola. Ese museo de Álora que tenemos ahí tan rico en piezas, ¿en qué se compone ese museo? ¿Qué puede el visitante ver ahí sobre la historia nuestra, de nuestro Guadalhorce? Para empezar, el museo, aparte de lo que aloja, es muy interesante porque está en un edificio histórico, un edificio del siglo XVI. Aparte, el entorno está en el centro histórico de Álora, o sea que es todo un conjunto, y una vez dentro, pues el visitante puede descubrir pues la historia de Álora y que está en una exposición permanente desde la prehistoria hasta la época contemporánea. Y aparte también otra exposición dedicada a monedas, billetes y resellos. Las dos exposiciones conviven en la única sala que es el edificio del museo. El edificio histórico que aloja el museo pues era la capilla de un hospital de San Sebastián. Este hospital fue uno de los primeros edificios cristianos que se construyó tras la conquista cristiana. El edificio del hospital desapareció pues hará más de 40 años, y aquel edificio, la capillita, pues permaneció. Y desde hace 15 años pues es el Museo de Álora. Quiere decir que ese edificio que hoy alberga el museo, cuando se crea, digamos, la Álora cristiana, se decide fundar un hospital allí. Allí iban personas con enfermedades, iban acogidas. Para peregrinos, pobres y enfermos. Peregrinos, pobres y enfermos. En todos los pueblos se creaba un hospital. Sí. Y podemos casi catalogarlo como si fuera el hospital real de la nueva Villa de Álora. Hospital real. Y es un edificio, yo lo he visitado, y es un edificio fabricado en una sillería imponente, o sea que se ve que es un edificio importante. Un edificio con una arquitectura mudéjar, un edificio cristiano, como ya estamos hablando, pero con mucha influencia musulmana. De ahí la utilización de ladrillo, las bóvedas vaídas y aparte las 3 naves que tiene. Muchas personas, muchos visitantes cuando llegan allí creen que si aquello eran unos baños árabes, que si aquello era una mezquita, pero no, es un edificio, pues se construyó para que fuera un edificio cristiano, pero con mucha influencia musulmana. Los musulmanes que no se fueron, que se convertirían, pues seguro que tuvieron mucho que ver con la arquitectura de aquel edificio. Claro, porque en aquella época estaba muy influenciada los estilos arquitectónicos y de construcción, pues claro, por los musulmanes que se quedaron. Con lo anterior. ¿Y hasta cuándo que estaba funcionando ese hospital? ¿Se tienen datos? Durante el siglo XVI fue era la capilla del Hospital de San Sebastián, aquel edificio. Luego, en el siglo XVII, siguió como hospital. Lo que pasa es que el edificio del museo seguía albergando al San Sebastián, la imagen, pero cambió de uso para alojar a una orden religiosa llamada Escuela de Cristo. Aparte, en la primera planta del edificio del museo se construyeron lo que era la silla decimal, donde se depositaba el impuesto que se pagaba a la iglesia en forma de grano. Ajá. El edificio del hospital, pues hasta la desamortización. Luego de la desamortización, pues aquello fue, la historia más contemporánea, pues fue escuela, lo que era el hospital, lo que ya desapareció. Fue escuela también. Escuela, sí, de los niños de la zona, y también allí estuvo Laura Aguirre, que era una señora acomodada de Málaga que se vino a Álora pues a acoger a niñas huérfanas. Y la señorita Laura, como se conoce en Álora, pues también estuvo allí con las niñas huérfanas. Y después ya pasa a convertirse en museo. El museo fue otro, eso era el hospital. El hospital. Museo, la capilla, pues estaba en la zona de atrás. Hasta la desamortización era de la iglesia, pasó a manos privadas.
y durante todo este tiempo el edificio del museo también fue escuela. Fue escuela, sí. fue almacén, tuvo muchos usos. Últimamente pues era un almacén de la iglesia. Y también todo el ladrillo que ahora vemos cuando entramos al edificio del museo, pues estaba todo pintado de blanco. La roca viva, que también se ve en uno de los laterales, también estaba todo relleno y pintado de blanco. El aspecto del museo era muy distinto, del edificio del museo era muy distinto al que ahora podemos ver. Y claro, el material es el mismo de la parroquia, porque era parte de la parroquia. El edificio del museo es anterior a la parroquia. Anterior incluso a la parroquia. 100 años, yo lo digo siempre, porque claro, todas las personas cuando llegan a la Plaza Baja, que es donde está el museo y la parroquia, pues ven la parroquia, la ven tan grande, y bueno, cuando entran se impresionan más, porque nunca desde fuera vemos lo grande que es la parroquia, ¿no? El edificio del museo es de ladrillo, y la construcción con la que se hizo la parroquia es de piedra. Es cantería. De piedra extraída también en Álora, en una cantera local de Álora. 100 años anterior a la parroquia del museo. Sí. ¿Y cómo se decide fundar ese museo? Álora necesitaba un lugar donde recoger tanto patrimonio como tenía. La verdad es que sí. Hubo una persona que durante muchos años pues estaba muy interesado, que se creara un museo, y al final pues se creó el museo, y las piezas que forman parte de ese museo pues son de esa persona, que se llama Rafael Hería, y de otras muchas personas de Álora, que también pues que entregaron sus piezas y allí las expusieron. Hay un panel en la entrada al museo que está dedicado pues a los amigos del museo, a las personas que contribuyeron para la creación de este museo. Dice mucho en favor de los vecinos de Álora, de los Perotes, que pongan tanto interés en que esas piezas se expongan. Eso hay que agradecérselo y hay que alabarlo. La verdad es que sí, y que sí, hombre, y que también siguen entregando piezas. Y todavía se siguen entregando piezas. Siguen entregando incluso, sobre todo ya con la exposición de moneda de billete, hay personas pues que han entregado colecciones enteras de moneda y de billetes. Tiene una colección importante de numismática. Sí, la verdad es que sí. ¿A nivel español o extranjera? Cuando se montó la exposición de moneda y billetes, para estructurar aquello, tanto como había, pues se hizo de la siguiente forma. Se hizo una vitrina dedicada a monedas de muchos países, y a partir y la siguiente vitrina ya sí que empezamos con lo que es monedas, a lo que yo llamo la premoneda, que hay una concha prehistórica, hasta Maravedí. Y después, de eso sí que son ya monedas fenicias, monedas íberas, monedas romanas, de la República y del Imperio, monedas musulmanas. Distintas épocas. Y exactamente. Ahí sí que podemos, digamos, decir que son monedas desde el punto de vista arqueológico hasta monedas de 1957. Y monedas muy interesantes del siglo XVIII que son de oro. También los resellos, aunque sea un material muy malo, pero la verdad es muy interesante. Los resellos es muy, muy interesante. ¿Qué es un resello? Explícanoslo para que la gente lo entienda. El resello es, los reyes emitían decretos reales para cambiarle el valor a los resellos, a las monedas de vellón, a los maravedís. Quien más, como yo lo explico allí, me gusta, pues quien más decretos reales emitió fue Felipe IV. Y le cambiaba el valor. De hecho, allí hay monedas que en una fecha, porque aparte se le ponía el valor y la fecha, y hay monedas que la misma moneda en distintas ocasiones pues ha tenido un valor de 8 maravedís o de 12 maravedís, y le han puesto siempre al lado la fecha. Digamos que para paliar un poco la inflación del país se recortaban, exacto, variaban el peso y con ello variaban el valor. La verdad es que hubo un momento que tuvieron que recoger todo lo que era, porque invitaba a la falsificación. Allá, eso en el siglo XVII, vaya que no. Y aparte estaban tan machacadas de martillearla que de ahí viene el término de calderilla. Concretamente, ajá, ese panel donde están esas monedas de oro y las monedas, los resellos, pues se llama siglos de calderilla y oro. Entonces, cuando hablamos de calderilla, nos remontamos a la época de los resellos de Felipe IV. Qué curioso.
No lo Así sabía es, yo. sí. La verdad que aprendí muchísimo, montando la exposición de monedas y de billetes. Y las cecas es otra y una historia aparte, eso es un mundo aparte. Bueno, y los billetes, lo que los billetes nos muestran, eso es otra historia aparte, que eso es tan largo y tan extenso que es imposible de saber y ni de explicar en nada. ¿Qué es lo más curioso que has encontrado en un billete? ¿Qué te ha llamado más la atención a ti? Pues los billetes, vaya, los más bonitos del museo son unos franceses. Bueno, y aparte porque tú los ves y es como si estuvieras viendo pues una pintura. Son los únicos que están coloreados, porque el resto es como todo a todo color, ¿no? Digamos, porque claro, sabemos que un billete o tiende al verde o tiende al morado, etcétera, ¿no? Pero ese es que como si tuviera una obra de arte. Arte plasmado sobre papel moneda. Exactamente. Qué bonito, sí. qué curioso. La verdad es que sí, se ve el Louvre en uno de ellos. ¿Eso lo podemos ver allí en el Museo de Álora? Sí, ¿Están expuestos? Eso están expuestos en la exposición permanente. Qué curioso. Y piezas históricas, ¿cuáles destacarías tú de las que hay en el museo? Han un recorrido. Pues yo siempre la que más me gusta, ¿no? Es siempre el Mercurio, el dios romano. ¿Qué es el Mercurio? Y la urna cineraria de cristal romano. Uy, pero ¿qué es el Mercurio? Pues el dios Mercurio, una figurita muy pequeñita, pues es el mensajero de los dioses y está en perfectas condiciones esa pieza. El dios Mercurio, el mensajero de los dioses, contiene en su casco las alas y aparte contiene la marsupia donde guardaba las monedas. El mensajero de los dioses, como ya he dicho, pero también es el dios del buen comercio. De ahí que podemos decir que equivale a San Pancracio actual. Ah. Sí. Y también yo digo que tiene mucho que ver con la exposición de moneda de billete por su función, digamos, por ser el dios del buen comercio. ¿Y fue encontrado en Álora? Sí, también fue encontrado en Álora. Todas las piezas, claro, el requisito imprescindible que sean pertenecientes a Álora, sí. a la parte de la historia de Álora. ¿Y qué urna me comentas? La urna cineraria. Una urna toda de cristal. Una urna de cristal. ¿Contenía ceniza? Sí, tenía ceniza, la de ceniza del difunto romano. Y época romana. Sí, o sea, apareció en Canca. En Canca es por excelencia pues un yacimiento de Álora romano muy importante. Bueno, eminentemente romana, eso sobre todo. Pero en aquel lugar, por sus condiciones, por su situación, digámoslo así, pues ha habido cultura, ha habido muchísimas culturas. Tenemos constancia de asentamiento prehistórico, se han encontrado materiales de época protohistórica, ya sean íberos o fenicios. Tenemos constancia de que hubo sobre todo romana. Hay también vasijas visigodas de tumba. ¿Visigodas? Exactamente. Con lo raro que es de encontrar el visigodo en la pues provincia. Sí, unas vasijas en perfectas condiciones. Pues es muy escaso el visigodo. También hubo una torre musulmana y luego, en época cristiana, hubo un proyecto de construir un convento de cartujos que no se llevó a cabo. Y luego la época romana, que es lo más paradigmático, digamos, de la zona de Canca, porque allí se encontraron unas termas romanas. Y es lo más importante, el hallazgo más importante arqueológicamente hablando, ¿no? Aparte, y las piezas que allí aparecen pues son de muy buena calidad. ¿Y se pueden ver esas termas? Sí. ¿Se pueden ver? Se pueden ver, están en propiedad privada, pero muchas veces, en muchas ocasiones se han organizado visitas y el propietario, pues simplemente se le comunica, él abre sus puertas y sin ningún problema. Y si no, una recreación en el museo. Exactamente, también, sí. Muy bonita. Porque en el mes de mayo, el año pasado, en el mes de mayo, se montó una exposición dedicada a Canca. Y ahí se expusieron ya todas las piezas juntas de las distintas épocas, lo que estaba comentando, ¿no? Incluso, pues también al fondo de esa pequeña exposición, porque el museo es pequeño y todo lo que allí se hace, pues es a pequeña escala, ¿no? Con lo que... No es que sea pequeño, es que hay mucho material. Pues se hizo una recreación ideal de cómo era la estructura termal. Sí, yo la vi y de verdad que impresiona, porque tiene como una bóveda y luego las hornacinas laterales y resulta muy, muy bonito. ¿Esa bóveda estaba cerrada? Estaba, claro, no la pudimos cerrar cuando se construyó
y estaba totalmente cerrada, tenía un óculo en el centro para la entrada de luz natural. Ajá. Y aparte también se sabe de que por uno de los laterales, pues, bueno, de los laterales, era circular, por uno de los lados, pues entraba el agua. Porque por la existencia de un canalillo. Hay un manantial también. Exacto, un canalillo que tenía salida por la estructura termal circular, pero a la vez ese mismo canal, esa misma canalización, llegaba a la mina de construcción romana, que surtía el agua a las termas. La mina también es otro, digamos, otro hallazgo que hay allí muy evidente a 100 metros de donde está la estructura termal. Una infraestructura hidráulica muy buena. No, la verdad es que sí. La construcción romana, concretamente la mina, en un principio, pues construcción romana, una bóveda de medio punto, el ladrillo, y al fondo es todo excavado en la piedra. ¿Está suficientemente estudiado, Canca? ¿Necesita estudiarse más? Hombre, yo creo que allí, creo yo, es que nunca está estudiado, se conoce mucho y no se ha excavado nunca. Si se excavara. A mí me consta que tú lo has estudiado bastante, porque cuando te empecinas en un trabajo lo haces bien. Otras piezas importantes que tiene el Museo de Álora. Pues en Álora también está una placa, Tarteso Turdetana, investigó un señor de Álora, José María López, y lo llevó a un congreso arqueológico en Huesca. Una placa de plomo muy pequeñita. ¿Plomo? Sí, está inscrita. Tarteso Turdetana, época bronce, íbera. Sí, por ahí, contemporáneos eran. Y pues una placa Tarteso Turdetana, una placa inscrita, y es muy pequeña, muy frágil también, muy blanda, porque el plomo es muy blando. Y también está allí expuesta en la época. ¿Y está expuesto? Sí. Existen muy pocas inscripciones de esa época. Se supone que es una de las pocas, según Eso incrementa su valor. Según el artículo que este señor, pues... ¿Se sabe lo que decía la placa, la inscripción? No. No se ha podido transcribir. Al tiempo, será, al tiempo. Y hay más piezas todavía de esa época, ¿no? De la época ibérica, por ejemplo, pues allí, en la misma vitrina, hay expuesta algo que también aparece mucho, porque en época ibérica estaba el poblado de Iluro, ¿no?, sobre el Cerro de las Torres, donde está el castillo. Y en las faldas del Cerro de las Torres, en la zona que conocemos como Arroyo Hondo, estaba el horno, el alfar, donde se fabricaba toda aquella cerámica. A su alrededor, pues se encuentran, en superficie se pueden ver muchas cerámicas de época ibérica, toda decorada con círculos concéntricos en rojo vinoso. Y en el año 2010, pues con los trabajos que se estaba llevando a cabo, la recuperación de la muralla en elementos puntuales, que el Ayuntamiento llevó a cabo durante 2010-2014, pues la arqueóloga Cristina Martínez descubrió un almacén con 6 ánforas. ¿Un almacén? Almacén de época ibérica con 6 ánforas. Ay, qué interesante. ¿Y se estudió eso a fondo entonces? Sí, ellos lo tienen muy bien investigado. ¿Y están las ánforas en el museo? Sí, también. ¿Se pueden ver también? Se pueden ver 2 de ellas. Otra pieza muy exclusiva. La verdad que sí. Una vez que entras al museo, al fondo ya estáis viendo, digamos, estas grandes ánforas. Grandes ánforas. Más cosas que el visitante puede ver cuando vaya al museo, que le van a impresionar. Pues en cuanto a época musulmana, también tenemos otra placa, una placa también de plomo con la estrella de David. Y aparte también es muy interesante que en el año 2013 se montó una exposición conmemorativa conmemorando los 10 años del Museo de Álora, ¿no? Y el Ayuntamiento de Álora con el Museo de Málaga pudo llevarse al museo unas piezas que aparecieron en 1993 en una cisterna romana que se descubrió en el Castillo de Álora. Estas piezas estaban en los fondos del Museo de Málaga. Y se recuperaron para Álora. Se iniciaron los trámites para la traída al museo. Allí se exponen y concretamente era una cisterna romana, pero que estuvo en uso desde la época romana hasta el siglo XVII. Aparte de que hay monedas de distintas épocas,
pues de la época musulmana hay una marmita decorada. Una marmita. Una marmita y una cantimplora. La cantimplora es lo que está decorada. Y la marmita, también es muy interesante. Lo que le faltaría sería la tapa, y las dos piezas junto con otras pues aparecieron en aquella cisterna, como ya le comentaba. Y hay otras piezas que también son de la Edad Media, que después de mucho indagar y mucho preguntar a expertos, digamos, de esta época, se ha llegado a la conclusión de que parece que son de un taller local. Sobre todo son terracotas, en su mayoría son terracotas, y todas ellas aparecen con una palma, un dibujo, es el mismo dibujo, y han aparecido en Álora en distintos símbolos cristianos ya. Ahí es que es algo que han llegado a esa conclusión de que posiblemente fuera algo de un taller local. De un taller, claro, era el taller donde se fabricaba. No lo relacionan tampoco con otros lugares, ¿no? No hay relación. Eran terracotas. Explícale a la gente lo que es una terracota, para los que no son profanos. Pues a simple vista parece que estamos viendo piedra, pero verdaderamente es cerámica compacta, muy arcilla compacta, cocida, y a la que se le practicaban pues decoraciones. Y no se sabe la utilidad que tenía, solamente decorativo o después no se sabe. No se sabe más. No se sabe, es decir, era decorativo, como está diciendo. Incluso hay una que se parece como las tégulas romanas o las tejas romanas, pero en vez de tener los ángulos rectos, tiene ángulos curvos. Tampoco sabemos, sí, es muy interesante, pero no sabemos tampoco la funcionalidad que tuvieran. Un invento de un romano Perote. Exclusivo, no se encuentra similitud en otra parte. No. Qué interesante. Yo le he preguntado a expertos, digamos, en esta época, en época visigoda, concretamente Ildefonso Navarro de Estepona, y él llegó a esa conclusión, dice, yo creo que esto, y también a José Suárez, que estaba trabajando en el Museo de Málaga, como arqueólogo, y los dos llegaron a esa conclusión, que deberían ser pues de un taller local. Los mejores expertos no le encuentran explicación. Otro motivo exclusivo que tiene Álora. Sí, la verdad es que sí. Otro motivo exclusivo, qué interesante. Porque ya se sabe, se ha investigado que Álora estaba poblada en época íbera. ¿Había fortificación en el castillo o vivían abajo en el llano? No, en el Cerro de las Torres, donde arriba está en el actualmente el castillo, sí. Con lo cual era un motivo defensivo. Sí, y la buena visibilidad, digamos, que hay, que se divisa todo el Valle del Guadalhorce desde aquella zona. ¿El núcleo de población estaba arriba o había abajo también? Arriba, yo lo pongo arriba, hombre, no te niego que hubiese alguna vivienda dispersa. Igual que la zona de Arroyo Hondo, donde estaba el alfar, sí que estaba también la vivienda del alfarero. Claro. Sí, la vivienda del alfarero, que los muros, si se consulta el artículo que en su momento se escribió en 1984, pues se ven los muros, unos sillares bastante grandes, de la casa del alfarero. Unos sillares que son unos bloques de piedra grandes, la verdad que no es un muro mal hecho, digamos, sino un bloque de piedra consistente. Concretamente creo que ayer mismo estuve viendo ese artículo porque estaba buscando otra cosa y lo estuve viendo, y por eso también lo tengo mucho más fresco. ¿Y la estructura defensiva del castillo llega en época romana o en época íbera? Ya había una especie de utilidad militar, podemos decir. Hombre, tendrían que tener ellos total visibilidad y, hombre, algún armamento, muro, exactamente, algo defensivo seguro, que de una torre, por lo menos, sí, de esas excavaciones que se hicieron en su día no se ha podido deducir. No, aún no. Claro. Como se sigue, no el se va a destruir el castillo que sigue hay. estudiando, sigue excavando, pues esperemos que en un futuro, pues, se sepa algo. Pero seguro que tenía que haber alguna torre que sería la más importante de aquel poblado. Bueno, ya que estamos, vámonos al castillo. ¿Qué destacarías tú del castillo que nos fijemos cuando vayamos a visitarlo? Pues el castillo, claro, lo vemos ahora mismo arriba, ¿no? En el cerro, bueno, en la cima del Cerro de las Torres. Creemos que siempre solo era aquella zona, pero es muy interesante de comunicar al visitante
que el castillo en su mejor momento llegó hasta la zona donde ahora mismo está Plaza Baja. O sea, ¿sí? Toda la ladera del cerro, pues aquella zona eran los barrios musulmanes, era el barrio musulmán, ya fuera el Arrabal, ya fuera la Medina. Estaba dentro del recinto murallado, intramuro. Sí, entonces toda la ladera pues era el barrio musulmán. Incluso todavía conserva el urbanismo y alguna que otra torre que nos encontramos a medida que paseamos por aquel lugar. Ah, sí, hay torres embutidas dentro del casco urbano. Sí, entre las viviendas, exactamente. Y también han quedado dentro de las viviendas, se tiene constancia de una que ha quedado dentro de la vivienda, y también se tiene constancia de otra, que sí la podemos ver en imágenes antiguas, incluso con muralla que las unía, con imágenes de los años 40 de Tenbury. Pues se ve perfectamente otra torre que sí se ha localizado, aunque otras personas dicen que no, pues que la torre que se ve en las fotografías antiguas. Y una tercera, pues que ha quedado dentro de una vivienda. ¿Puede ver algo de eso el visitante? La torre, hay una de ellas que está entre las casas perfectamente. Se puede ver. Y si se hace visita guiada también se le puede indicar dónde está la base de la otra, que desapareció y que se ve en la fotografía, y dónde estaría la tercera, que está dentro de una vivienda. Con la correspondiente muralla de una a otra. Sí, la muralla no, la muralla sí desapareció. O sea, pero se supone que hay en la fotografía pues sí al se ve. estilo árabe de unir exactamente. con muralla. Sí. Y arriba en el castillo, ¿qué podemos ver? En la zona de, ya una vez que entra lo que es lo que ha quedado de la fortaleza, ¿no? Pues el primer recinto, pues ahora mismo lo que vemos en un patio, pero Plaza de Armas. Aquello no era la mezquita musulmana. Ah, era la mezquita. Era la mezquita. Todo aquel espacio grande. Nada más entrar, todo aquel espacio era la mezquita musulmana. En la torre que hay a la izquierda era Torre Alminar de la mezquita, Torre de la Vela musulmana, y nada más entrar, aparte de aquel patio, en el lado derecho, pues vemos una capilla cristiana. Porque sobre la mezquita musulmana se construyó la parroquia de Alhora. Pero aquella parroquia pues desapareció en un terremoto en 1680, quedando solo la parte del altar mayor de aquella iglesia. Y es muy interesante pues que se sepa que aquella capilla, bueno, lo que ha quedado del altar mayor de aquella primitiva parroquia, pues que es de estilo gótico. Y el gótico escasea en la provincia de Málaga. Bastante. Pues allí lo podemos ver muy bien. A mí me recuerda mucho a la Capilla Real de Granada. Es la misma arquitectura y aquel edificio en concreto es anterior, se construyó antes que la Capilla Real. Con unas columnas, unos pilares. Exactamente, pilares de junquillos, Muy una interesante. superposición de estrellas en los capiteles, y a partir de ahí pues nace lo que es la bóveda estrellada. Cuando vayamos nos fijamos en los capiteles, en la superposición de estrellas. Estrellas en los capiteles, aparte de las columnas de junquillos y la bóveda Y estrellada. me llamó mucho la atención la solería también. Sí, la zona del altar, bueno, del altar mayor, donde se venera el Nazareno y la Virgen de las Ánimas, pues según Tenbury en sus fotografías y en sus notas manuscritas, lo cataloga de principios del siglo XVI. O sea que posiblemente esa sería una cerámica original de la época. Que se conserva bastante, Sí, la verdad es un que trozo sí. bastante bueno. Y tres tipos de cerámica, porque tenemos delante del Nazareno y delante de Virgen de Ánimas, pues tenemos dos tipos de cerámica. Que en otros lugares hemos visto esa cerámica, en Cártama, por ejemplo, yo he sacado esos azulejos mismos que hay en Álora, pero solo en Álora lo he visto Más completo, in situ, ¿no? completo. Resulta muy bonito y muy llamativo. También hubo en el año 2014, creo que fue, hubo la puerta del castillo, el ayuntamiento pues llevó a cabo la ampliación y aparte la puerta se quedó muy bien. Pues en esa excavación que hicieron también apareció un fragmento de cerámica igual que la que encontramos dentro de la capilla. ¿Pudiera ser extensión del mismo edificio? No, sino que el edificio tuviera cerámica en el suelo. Y claro, como el castillo, la capilla
la mezquita y todo ha tenido tantos avatares, Claro. pues quedó, digamos, bajo Se tierra. habla de galerías subterráneas. Sí, de la cripta que tuviera aquel... ¿Qué hay de cierto en la cripta? ¿Puede existir o es leyenda? Posiblemente exista. En todas las iglesias pues hay cripta. Se han enterrado gente Y dentro del aquel templo. lugar pues se conoce, se tiene constancia de que, bueno, se tiene constancia. Lo último que fue cementerio durante casi 200 años, hasta 1997. Pero tenemos que pensar que en el año 1492, cuando ya estaba terminada la parroquia de Álora, los cementerios se ponen junto a las parroquias. Con lo cual ya al final del siglo XV ya estaría ya el cementerio. Menos los nobles que pagaban para que lo enterraran dentro. Sí, exactamente. Luego ya en el siglo XVII el cementerio bajaría a Plaza Baja junto a la iglesia nueva. Y luego en el siglo XIX volvió a subir al castillo. Otra vez subió. Sí, En 1819, pues 1818, 1819 se creó el cementerio de Álora, que estuvo hasta 1997, Sí. hasta hace poco. Se sacó un real decreto por el que se mandaba que los enterramientos estuvieran en las afueras de las poblaciones. Y como aquello se supone que ya estaba abandonado, Sí. pues allí lo pusieron. Porque durante la época de la conquista de Granada pasaron importantes personajes por Álora. Nobles, títulos nobiliarios, el conde de Belalcázar, con lo cual todo eso Claro. deben estar enterrados allí, o sus Sí, descendientes. Exactamente, también. Y no se sabe nada de esas lápidas, No, de nada. O sea nada. que allí No, deben no, estar, no, en no. algún sitio deben estar. Claro, si se siguiera, pues poco a poco, pues se seguirá, imagino yo, excavando e investigando y descubriendo, pues, nuevas historias sobre aquel lugar. Y lo que es la fortaleza, ya no el recinto amurallado, ¿es la que vemos ahora o le falta? Claro que le falta. Le falta. Sí, incluso se ven torres externas, incluso se ven murallas que conectaban con esas torres, por ejemplo, la Torre Norte, ¿no? La que llamamos la Torre Norte. Se ve parte de la muralla aquí, que se notaba que se unía, pero no se ve la unión, ¿no? Por ejemplo, y después que seguía, por ejemplo, ¿no? Pero, claro, no, hay muchos muros, muchas murallas y muchas torres que ya no vemos. Si seguimos en el interior del castillo, ¿no? Pues ya cuando accedemos al recinto alto, ¿qué es lo que atravesamos? Pues el arco de herradura. El famoso arco de Álora. Exactamente, el famoso arco de herradura, que es uno de los símbolos de... ¿Qué tiene de especial ese arco? de nuestra población. Y pues se dice que es un icono occidente, y para encontrar otro similar, pues nos tenemos que ir a Oriente, a la zona oriental. O sea que no hay otro como ese, otro arco de ese estilo. De esas características, un arco de herradura ligeramente apuntado, de ahí digamos podemos decir que sea uno de los pocos que haya de esa forma, y con un eje acodado para acceder al recinto alto, un eje acodado hacia la izquierda. Contendría una bóveda vaída, como las que tiene el museo, pero esa bóveda desapareció, y también contendría otra puerta. Otra Claro. puerta que daría acceso ya al recinto alto, pero esa puerta es que no queda, bueno, queda, depende de cómo lo miremos, vemos un poco el arranque del arco. Creo que queda un 11 Sí, ya queda, pero quedan en el arco. interior. En el arco. La parte de arriba los vemos, pero una vez que hacemos el eje acodado hacia la izquierda, en esta zona de aquí, si nos podemos fijar, pues vemos como un poquito el arranque del arco. Se sabe que, claro, que allí lógicamente tenía que haber una. Tenía que haber una puerta, era Otra la entrada puerta. a la fortaleza, tenía que estar bien protegida, exacto. lógicamente. Y parte de esas excavaciones que sacaron restos fueron a parar al museo, ¿no? Sí, como por ejemplo las ánforas. Las ánforas que nos has Ánforas, contado antes, sí, sí. más cosas que fueron a parar al museo, Están en los fondos. en el los resto. fondos. Sí, sí. Y de época medieval que hay en el museo, que podamos ver. También lo que he estado comentando. Las jarras visigodas, que son de canca, aparte las terracotas con esa decoración, bueno, de época musulmana, no, de la Edad Media en general, ¿no? Merece la pena Sí, fijarse. sí, que no estoy aclarándome. Pues las terracotas, estas terracotas que yo he comentado con esa palma, también tenemos la marmita y la cantimplora, también tenemos la placa, bueno, tenemos acabados de empuñaduras con baños de oro. De empuñaduras de espada.
No, de daga o de De puñal. dagas. Sí, de dagas o de puñal. Empuñaduras de dagas, bañadas en oro. Sí, tienen baño de oro. Una vez que cuando se restauraron estas piezas, Ujú. pues les apareció el baño de oro. ¿Dónde han aparecido esas piezas? ¿O son donadas? Son donadas y concretamente, pues yo creo que no sabemos de dónde son. No sabe de dónde No, salió. porque muchas personas Son de Álora, entregan, pero no dicen dónde las encontraron o no lo recuerdan. Claro. También hay de interesante de la Edad Media una pileta portátil para antes de la oración. Para lavarse Sí, el sí, musulmán sí, antes de la oración. exactamente, sí, sí. Y puntas de flecha también hay Puntas de muchas. flecha. Sí, puntas de flecha. ¿Del castillo de Álora? Sí, sí, no. De la zona, del término de Del Álora. término de Sí, Álora. sí, no, porque estaba recordando ahora. Y candiles, unos candiles muy interesantes, candiles de piquera. 2 candiles de piquera. Candeles de Pequera, que debemos recordar siglo XIII, XIV, ¿no? Sí. Ujú. Muy Puro interesantes estilo los árabe. candiles, sí. También junto a uno de los candiles apareció una jarra que también está decorada. Ahora mismo ya no. De todas formas, cuando el visitante vaya a ver el museo, allí está tú y te preguntan y tú le das las explicaciones que necesites. sí. Lo que no esté en los paneles, que te lo Sí, pregunten. Exactamente, eso también se le dice siempre al visitante, que cualquier duda que tenga, cualquier aclaración, Que se va a quedar con la boca que abierta, no seguro. duden en preguntarlo. ¿Y qué otras cosas se pueden ver en Álora? A los amantes de la historia que les gusta. Pues Eso. toda persona que siempre viene al museo se le invita a, que si quiere visitar la parroquia. La parroquia de Álora. Y si es una visita guiada, un grupo organizado, pues ya aparte de callejear por la zona del centro histórico, pues por calles monumentales como por ejemplo Calle La Parra, ¿no? Pues ya una vez que accedemos a la zona de Plaza Baja, pueden ver, aparte del museo, parroquia, la zona de Plaza Baja, Mirador Cervantes, y llegar al castillo por la zona del Arrabal. Entonces ahí también pueden ver la torre que he comentado. La que hemos comentado. Aparte también pueden ver el urbanismo sinuoso. Típicamente medieval. Exactamente. Aparte, podemos entrar al Arrabal por distintos lugares. Últimamente estoy entrando por otro, pero antes entraba por la zona por calle Postigo, porque lleva el nombre porque allí estaba el postigo de entrada, digamos, a la fortaleza. A la muralla. Exactamente, y entonces pues ahí lo ve muy bien, pero también hay otros recovecos y otras calles muy interesantes y aparte muy bien ornamentadas que las tienen los vecinos y en las que pues podemos ver el urbanismo musulmán. Muchos pequeños detalles que si no te los explican no los ves. Sí, sí, como los adarbes que también tienen en aquella zona. ¿Se ven adarves? Sí. Ay, muy interesante. Hay un adarve y aparte pues también se ve alguna que otra casa de planta baja, que yo la llamo así, planta baja más una, que así eran las musulmanas, claramente. Casas han sido muchas ampliadas, digamos en altura, pero las típicas, estas son cristianas, pero así eran las musulmanas, vaya, que es que no han cambiado mucho. Muchas veces están haciendo obras y vemos la piedra, vemos el estuco y vemos, digamos, entonces podemos ver como las distintas capas que te llevan de la construcción de estas viviendas. Eso solo lo ve el ojo experto como el tuyo. O sí, no sé, depende también del momento de suerte que tengas, el que estés paseando por esa zona y que estén... Y te fijas en esos detalles. Exactamente. Porque sí, haces sí, visitas guiadas. Sí, también. ¿Y qué hay que hacer para apuntarse a una visita guiada? Pues, quien quiera ir y que tú lo expliques a los interesados simplemente pues llaman al museo o llaman al ayuntamiento o a oficina de turismo también, está la compañera y manda, digamos, la llamada para el museo y ya concretamos la visita. Grupos de personas que quieran unirse, hacer un grupo y visitar Álora, incluso colegios. También. Aquel sí. colegio que quiera hacer una visita bonita y didáctica a los niños, María José les hace una visita guiada estupenda. Sí, en muchas ocasiones, pues a demanda del colectivo en cuestión, bueno, sobre todo lo más didáctico siempre es para los niños de los colegios o también de institutos, ¿no? Para motivarles, ¿no? Y es siempre lo más didáctico. Muchas veces vienen gente de Marbella, edad media,
pero claro, entonces, claro, se le explica y después, aparte de hacer la visita guiada, que terminan en el castillo, ¿no? Pues también en el museo allí pueden ver el patrimonio de esa fecha, aunque siempre le hablamos un poco en general de todo, no solo de, por ejemplo, Edad Media. Porque hay personas que tienen preferencia por una cierta época, porque les gusta más, por lo que sea. Es a demanda, verdaderamente. Por ejemplo, cuando algunos solo han venido, cuando estaba la exposición de Canca, venga, solo vamos a ver la exposición de Canca, y después han ido a Canca, de excursión, vaya, in situ. Sí, han visto lo que es la exposición y después han visto lo que son los restos arqueológicos. Pero aparte tú en el museo me consta que tú no dejas de organizar exposiciones o centrarte en algunos temas. No paras de trabajar y de estudiar se creía que el museo, al ser tan pequeño, pues que no tenía posibilidades de ampliación. Cuando el museo se montó, simplemente estaba la exposición arqueológica e histórica, nada más, ¿no? Hombre, estaban sus vitrinas, vale, y aparte alguna que otra peana alternada en la zona central. En el año 2010, el alcalde pues me pidió que se montara la exposición de moneda de billetes, por la gran colección de moneda de billetes que estaba en sus fondos, y se montó. Claro, aquello no es una sola sala. Bueno, ¿cómo diferenciamos ambas exposiciones, no? Pues la diferenciamos de esa forma, en el recorrido interno, es donde pusimos la exposición de moneda de billetes. Aparte, se diferencia perfectamente porque son monedas, son billetes. Es fácil. Aparte, porque también tenemos los flexolupas, en las que el visitante puede ver la moneda que más le interese con más precisión. Y luego hay una pequeña parte que en el año 2012 pues se montó la primera exposición. La concejala de Cultura le comenté de si se podía montar una exposición, que qué le parecía de montar una exposición dedicada a santo y difunto. Ahora que Halloween nos invade, pues vamos a contar cómo sería el día de Santos y Difuntos en Álora. Buena iniciativa. Aparte, el ayuntamiento pues tenía, bueno, y lo tiene todavía, pues lápidas originales del castillo. ¿Sí? Y a través de personas mayores, de los monaguillos de la iglesia de aquella época, ¿no? Pues se montó la exposición con las lápidas originales. Exactamente, eso fue una exposición bastante... ¿De qué época las lápidas? Lápidas pues hay desde el siglo XVII. Sí, del siglo XVII. Sí, que aparecieron allí en el mismo edificio del museo, hasta del siglo XIX, del XVIII no, del XIX y del XX. Pues con toda esa información y la exposición de las lápidas, pues bueno, lápidas y otras piezas también que son, digamos, relacionadas con la religiosidad de esa época. Y a partir de ese año, del año 2012, pues ya se montaron distintas exposiciones. Por ejemplo, el año que se conmemoraba lo de Cervantes, se montó una exposición de Cervantes. Otro año se recreó, por ejemplo, iba sobre el culto. Con tantos esvotos como hay en los fondos del museo, pues se pusieron casi todo esvotos. Todos los esvotos también se segmentaron por sus características, sus categorías de cada una de ellos, ¿no? Hay que explicar qué es un esvoto y qué utilidad tenía. Los esvotos pues son figuritas. como exactamente, son unas figuritas pequeñitas y son pues como santos. Nosotros adoramos los santos, pues para ellos en época ibérica, en época romana, pues eran algo al cual algo religioso, ¿no? Una imagen religiosa que para ellos era a venerar. Entonces pues hablamos ya del culto íbero, del culto romano y del culto musulmán. Incluso recreamos espacios exhibiendo un altar romano. ¿Recreaste un altar romano? Sí, muy interesante y quedó muy, muy bonito, también recreando el aposento musulmán de la torre del homenaje del alcaide musulmán del castillo. Incluso orientado, cuando el visitante llegaba allí, pues veía una celosía, veía un golpe de luz y era simbolizaba como el rezo del amanecer. Una ambientación. Exactamente, eso era, y aparte ambientado todo aquello con piezas, réplicas de época musulmana. Y el altar romano pues también igual. Otro año pues también se recreó una despensa íbera.
Una despensa, y verdad. Otro año también se recreó una alfarería íbera. También hasta con su torno, hasta con el alfarero, con réplicas que una ceramista pues también cedió para esta exposición y que también están allí en el museo, están en la zona de recepción. Otros años pues hubo una exposición que se llamaba Las Estrellas del Museo, en la que simplemente eran piezas estrellas, ¿no? Entre otras la urna cineraria, que ha sido la primera vez que salió, digamos, de su vitrina, desde el año 2003 que llegó, y salió de su vitrina para colocarse en esa pequeña exposición temporal. Y ya esta vez, este último año, pues se montó la exposición de Canca, y también una de las piezas estrellas pues también era la urna cineraria. También se han montado exposiciones temporales de una hermandad de Álora. El Cristo de la Columna conmemoraba y pues ellos pues pidieron permiso al ayuntamiento, la concejalía pues les cedió el lugar. Aparte, esa hermandad, ese grupo, esa vocalía del Cristo de la Columna tiene mucha gente joven, reúne mucha gente joven, claro, y el público adolescente siempre es muy complicado para los museos, está en una edad, ¿no? Pues entonces pues también estuvo muy bien pues montar esa exposición. Gustó mucho aquella exposición. Sí, la verdad es que sí. Y también los últimos años para Santos y Difuntos se han montado exposiciones dedicadas a un altar de muertos mexicanos. ¿Cómo? Altar de muertos mexicanos. Ya no, hombre, yo pienso que entre los objetivos de un museo nunca puede estar hablar de Halloween, nunca. Claro. Pero sí está hablar de otra cultura. Eso sí. Y pues para cambiar, para que no fuera siempre las lápidas, el túmulo funerario, no, venga, pues otra cosa. Y se montó, y se lleva 2 años montando el altar de muertos mexicanos, con mucho color, y luego también con la película Coco, que la verdad ahí sí que se explica muy bien cómo es un altar de muertos mexicanos, con mucha simbología, te lo curraste bien, muchas hierbas aromáticas, aquello quedó muy interesante. Te lo curraste bien. No cabe duda que entre las piezas exclusivas que tiene el Museo de Álora y la iniciativa de María José está dando unos resultados que merece la pena visitar cada exposición. ¿Qué tiene que hacer la gente que quiera apuntarse a una visita guiada? ¿O simplemente se presentan en el museo? No, lo mejor, visita guiada, lo mejor Grupos. es siempre llamar. Que haya un grupo. Previamente. Los sábados por la mañana que estoy allí, ¿no? Que también voy a trabajar. Si hay un grupo de 10 personas que interesadas en subir al castillo, también vamos. Vaya, incluso cualquier día de diario, pero más que nada, lo suelo decir los sábados, porque el castillo se hace las visitas concertadas, fuera de su horario, pero cualquier sábado por la mañana, que cualquier allí se juntan 10 personas y perfectamente podemos subir al castillo. Previamente se hace la visita al museo, a la iglesia, claro, por lo que hemos comentado, la zona de Plaza Baja, Mirador Cervantes. Claro, y nos vamos hacia el castillo. Álora no es solo el castillo, hay muchos pequeños detalles que si no te lo explican no los ves, como hemos dicho. Sí, y aparte también fuera del horario, ya sea del museo, ya sea del castillo, también se hacen visitas guiadas. Todo es concertarlo y reunir un número de personas. Sí. Vaya, hay muchos grupos que son del Caminito del Rey, o grupos porque desde hace 2 años, desde este último año, pues se ha trabajado, y este ya el segundo, por eso pues se está trabajando con agencias mayoristas de Madrid. Por ejemplo, esos grupos no visitan el Caminito, pero entre sus circuitos que hacen a la provincia de Málaga, pues también incluyen a Álora, que es muy interesante. O grupos que vienen del Caminito y que están interesados en hacer la visita. Por ejemplo, hay otra agencia de Madrid, mayorista, que si se lleva trabajando con ella pues 12 años y venían 1 o 2 veces al año. Llevan una racha que están viniendo todos los meses. Todos los meses. Eso quiere decir que gusta. Sí, claro. Es que concretamente ellos están contentos, vaya, que llevan pues todos estos años. Nos ponemos a hablar de lo que hay que ver en Álora, que lo tenemos tan cerca y no lo algunos conocemos, han repetido. Y repiten visitas. Sí. Muy buena señal. Y no acabamos, y no paramos. Seguro que nos quedan cosas en el tintero, pero es que se nos va el tiempo, María José.
tienes que venir otro día y darnos más explicaciones. Vale. Y también que cualquier interesado pues que vaya al museo Y y que visite el patrimonio de Álora también. Que pase por el museo, que está en la Plaza Baja, al lado de la parroquia, y allí está María José, que le va a dar todos los detalles que necesite. Bueno, que nos falta tiempo, pero tenemos que dejarlo, María José. Que darte las gracias por haber venido, darnos esta explicación tan buena, y a nuestros videntes que vayan y que lo disfruten, allí donde llegue la fibra. Buenas tardes.